Buenos días de nuevo. Estamos ya hoy en el último panel, el penúltimo panel, porque esta tarde, como recordamos, hoy a las 12 se paraba la actividad y entonces el panel que teníamos previsto para las 12 con don Juan Jiménez, pues pasaremos esta tarde. Será esta tarde a las 4 en el horario de siempre, con lo cual el taller y el panel lo hemos unificado y entonces pues de 4 a 6 tendremos ambas cosas, ¿no? Esta tarde pues con Juan Jiménez y con Fabio Morisi. Y ahora por la mañana, pues bueno, vamos a hablar de dos cosas que creemos que es muy importantes. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a lo largo del curso estamos intentando ofrecerles también una visión multidisciplinar. Es decir, aquí no solo se ha hablado, no solo han venido chefs o cocineros prestigiosos, sino que también, además, pues han venido historiadores, se ha hablado de arte, se ha hablado de gestión, por ejemplo, de alimentos, se ha hablado, de cultura, de muchos elementos, ¿no? Y hoy también, pues, se va a hablar de eso. Hoy hemos traído a dos personas que creemos que bueno, como el resto de los ponentes en los distintos paneles que hemos mantenido en estos días, nos van a dar una visión muy interesante acerca de sus ámbitos específicos de conocimiento, ¿no? Nosotros vamos a hablar de cocina andalusí, vamos a hablar también de patrimonio inmaterial. Esa cocina andalusí, cómo se ha ido distribuyendo, y bueno, recordamos que Al-Ándalus es un espacio político, yo lo comentaba el otro día, que a lo largo, por ejemplo, de los imperios almorávides o almohades, no abarcaba solamente lo que era la península ibérica o las partes de la península ibérica correspondientes al dominio musulmán, un dominio que, como sabemos, se expande a partir del 711, pero luego poco a poco va reduciéndose, sino que también abarca otras áreas, abarca el Magreb, abarca incluso pues buena parte del Sáhara. Es decir, estamos hablando de un territorio que realmente trasciende el estrecho de Gibraltar y abarca esos dos ámbitos. Y bueno, también sabemos, porque aquí se ha hablado de coexistencia de culturas distintas, de religiones distintas en este ámbito andalusí, que pese a que tuviera pues bueno, una estructura de poder pues basada en una minoría árabe, una mayoría berebere, y bueno, pues un ámbito que iría cambiando, ¿no? Un emirato independiente, o sea, dependiente de Damasco, un emirato independiente de Córdoba, después un califato cordobés, posteriormente reino de Taifa, así hasta llegar, o los imperios almorávides y almohades hasta llegar al reino de Azarí de Granada. Pues también había otras comunidades que se mantenían, como eran, por ejemplo, los judíos españoles, ¿no? Los judíos sefardíes, son sefardíes porque provienen de Sefarad, que es España, ¿no? Aparte de eso, bueno, por supuesto, los reinos cristianos en el norte, que como ya sabemos, van avanzando a través de un proceso de reconquista y repoblación a lo largo de toda la Edad Media. Bien, entonces hoy aquí vamos a hablar de dos elementos clave, entendemos que importantes. ¿Qué es el patrimonio inmaterial y por qué la cocina es un patrimonio inmaterial? Es decir, la UNESCO, como todos ustedes saben, tiene una serie de declaraciones culturales, una de ellas es la del patrimonio inmaterial. Es decir, por ejemplo, pues yo sé, porque vivo allí, que en mi ciudad, en Sevilla, la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad pues todo el ámbito que rodea a la Catedral, la Giralda, el Archivo de India y el Alcázar. Entonces, eso es un patrimonio material, es un patrimonio tangible. Pero, ¿qué hay del patrimonio inmaterial? Del patrimonio que no se puede tocar, pero que existe como tal, ¿eh? De eso nos va a hablar Alicia Castillo Mena, que es arqueóloga, es especialista en gestión de patrimonio cultural, es directora de publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid, es coordinadora de distintos másteres universitarios, tiene un currículum impresionante, que como ha venido ocurriendo en estos días, los currículos de nuestros ponentes son tan extensos que si yo realmente tuviera que leerlos, no daría tiempo para hacer el taller, ¿eh? Pero sin embargo, bueno, como digo, un currículum extensísimo, ha trabajado en Europa, en Latinoamérica, ha sido presidenta de ICOMOS España, que es el cuerpo asesor de la UNESCO para el Patrimonio Mundial, del Comité Científico Internacional de Gestión del Patrimonio Arqueológico, directora del Grupo de Investigación Gestión del Patrimonio Cultural, montones de proyectos, montones de artículos, montones de libros, en fin, inabarcable e inagotable. Y yo creo que va a ser una ponencia extraordinaria. Y
también ya después, para cerrar el taller, pues vamos a tener con nosotros a Toni Piña Florit, bueno, que es un personaje. Yo lo conozco ya, tengo la suerte de conocerlo hace ya muchos años. Bueno, es mallorquín, él es, bueno, chueta mallorquín, es decir, es judío mallorquín. Como ustedes saben, los judíos mallorquines sufrieron una persecución, una diáspora importante también. Y él pues vive de forma muy activa su fe y su compromiso también con su cultura y con su pasado. Y bueno, pues a partir de ahí él ha estado trabajando en la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno Balear, pero sobre todo, bueno, pues un técnico especialista en hostelería y turismo extraordinario. Él, bueno, ha trabajado prácticamente en todo lo que se puede trabajar. Ha trabajado también incluso pues para la Casa Real en Mallorca durante los largos veranos, ¿no? Y luego, bueno, pues docente de larguísima experiencia, asesor gastronómico de consejos reguladores, de asociaciones de ayuda distintas, de restauración, presidente de la Denominación de Origen Aceite de Mallorca, ha sido jefe de departamento de hostelería, profesor colaborador de nuestra escuela de Sevilla también, en la que bueno, el que todos los años participa en lo que es la Semana del Arroz, o participaba también en la Semana del Arroz. No, yo a él le debo, creo, que algunos de los momentos de gran disfrute de mi vida comiendo unos arroces absolutamente maravillosos. Desgraciadamente no nos lo va a hacer. Es una pena, es una pérdida también, pero bueno, también nos divertirá y mucho. Y ha escrito cientos de publicaciones, ha participado en radio, en televisión, sobre la cocina mallorquina, sobre la cocina sefardí. Y él nos va a hablar precisamente pues de esa cocina sefardí, que es otra de las grandes cocinas medievales, y nos va a hablar, porque él lo conoce mejor que nadie, de los preceptos del kashrut, de toda la cuestión religiosa, toda la cuestión ideológica también que está por detrás de este maravilloso mundo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo le cedo la palabra, porque ya ha hablado mucho, me callo, cedo la palabra. Y enormemente agradecidos a ambos ponentes. Estaremos aquí hasta las 12, que será cuando ya terminemos, y luego nos volveremos a encontrar a las 4 de la tarde con don Juan Jiménez, que nos hablará de cocina saludable, de hortalizas, de verduras, cuántas berenjenas hemos visto estos días, ¿verdad? Y cuántos productos maravillosos que hoy en día seguimos utilizando. Muchísimas gracias por todo. Sí, me toca, ¿no? Bueno, pues, ¿se oye bien? Muy bien. Pues, buenos días. Muchas gracias, Juan. A ver. Javi. Sí, sí. A ver, ahora. ¿Ya? ¿Mejor? No sé yo. Si no hay algo. Vale. ¿Así? Pues listo. Bueno, no sé, esto va a ser un poco difícil, pero imagino que es sobre todo por grabar. Primero, muchas gracias. Muchas gracias a Juan, a la dirección, al Grupo Lezama, por supuesto a la Secretaría, a los organizadores del curso, por permitirnos estar aquí hoy, por permitirme que comparta un rato con vosotros dentro de un curso apasionante sobre cocina, que me encantaría poder hacer, porque tengo claro que lo que yo hoy vengo a aportar aquí, como Juan también comentaba un poquito, pues no es tanto temas de cocina, sino un poco pues otras perspectivas o otras miradas desde las que nos podemos acercar, pues no sé, a las relaciones humanas o a los grupos o bueno, a la cultura culinaria. Y bueno, en mi caso además, pues parto de una especialización que es la patrimonial. Con lo cual estoy un poco abrumada dentro de este curso donde hay tantos chefs, tantos expertos, y siento que no sé cuánto os puede resultar útil o todo esto. Sin embargo, sí que creo que hay relaciones, ¿no? Y lo que vamos a hacer un poquito hoy es repasar. Yo cuando veía, como yo soy mi profa, pues claro, yo me he ido a los objetivos, Juan, porque había que ver un poco. Veía un poco cómo definía o lo que se esperaba a través de este curso. Pues la mirada un poco que vamos a traer hoy aquí, ¿no? Pues tiene que ver en parte con esta idea de la evolución histórica y gastronómica y, bueno, con un poco también la relación del pasado con el presente, ¿no?
pero a lo mejor no tanto desde perspectivas como las que había estado viendo estos días, que entiendo por lo que he podido ver en programa, ¿no? Que han sido más el carácter histórico, sino más bien desde, o artístico, ¿no? Que también había una charla muy interesante, sino más bien desde de la transferencia de esos conocimientos a un ámbito que en parte es la oficialidad, que es la UNESCO y de lo que voy a hablar, y también es una transferencia social en cuanto a la transformación de ese conocimiento más científico-técnico en un valor patrimonial, ¿vale? Entonces, para eso no me queda más remedio, porque no sé las especialidades de los compañeros, no sé dónde estamos, pero deduzco que igual que me pasa a mí con la cocina o con otros temas, pues quizá aquí la gente no conozca muy bien cómo funciona el patrimonio o cómo funciona el tratamiento patrimonial más allá de una mirada antropológica. Entonces nos vamos a detener un poquito en esto, nos vamos a detener luego en el caso, por petición expresa y por lo que hablé con Juan, en el patrimonio inmaterial de la UNESCO. Y bueno, vamos a utilizar un ejemplo que es el de la dieta mediterránea para llegar y un poco en los países, pero siempre enfocado desde ahí, desde la visión UNESCO en este caso, que me parece también interesante resaltar, porque yo creo que bueno, pues igual que pasa en cocina, todo el mundo habla de cocina, de recetas, de lo andalusí, lo que no es lo andalusí, con el patrimonio pasa igual, pues decimos patrimonio y cabe todo, y en parte es verdad, así es. Pero cuando ya nos metemos en estos contextos que son de declaraciones, de tratamiento, de competencia, de articulación, pues ya entramos en unos recorridos porque son más técnicos, más especializados, como insisto, habéis podido ver, pues no sé, como cuando veíamos el año pasado el curso de levadura, que me acuerdo del compañero, ¿no? Pues si yo hablo de la levadura, pues no salgo del bizcocho. Pero si vamos a un curso como el que se impartió precisamente aquí también el año anterior, pues anda que no da de sí, ¿no? En tema. Bueno, pues con esto nos pasa un poquito igual. Una cosa es el patrimonio cuando hablamos en calle y otra cosa es tal. Y yo voy a intentar acercar a ver eso y sobre todo a ver, como decía al principio, cómo son esas relaciones con la cocina andalusí, ¿no? Intentar ver qué oportunidades presenta esta visión más oficial o temática sobre lo que puede ser la cocina en el patrimonio en este aspecto. Entonces, sin entretenerme mucho más, pues a mí me gusta siempre y como, hablar del patrimonio cultural y de lo que supone su tratamiento de una forma multidimensional, ¿vale? Porque cuando las personas que gestionan bienes culturales, sea, bueno, estamos en un bien cultural ahora mismo, ni más ni menos que un sitio de patrimonio mundial, es donde estamos en este momento. Bueno, las personas que gestionan todos estos tipos de bienes patrimoniales tienen que tener en cuenta muchos aspectos, ¿no? Nosotros en gestión lo organizamos, o una forma de verlo, en varias dimensiones. Una de ellas es la que llamamos, en esa mirada de lo que puede ser el patrimonio cultural, luego hablaré del patrimonio inmaterial específicamente, hablamos de cómo a este concepto se le enriquece o se le incluyen una serie de valores o de conocimientos científico-técnicos. Es decir, como por ejemplo los que veíais los primeros días, y creo que eras tú, Juan, el que estuviste explicando toda la parte histórica, toda la parte que delimita o que desde un punto de vista científico se acerca a, bueno, en este caso podría ser la cocina. Yo he traído algunos ejemplos clásicos de estas miradas científicas, ¿no? O he traído tanto la vinculada con un máster que se da en la Universidad de Barcelona y que me ha parecido muy interesante, de gestión de patrimonio cultural y gastronómico, ¿no? Que es una formación académica vinculada a unas titulaciones y que, bueno, pues yo entiendo que quien pueda estar interesado en estos temas puede ser una referencia. Y luego, bueno, toda una serie de publicaciones científicas que pueden ir de temas como la levadura, que comentábamos, o de temas históricos, y otros pues más vinculados a la recopilación documental, ¿no? Como pueden ser los recetarios tradicionales de la comida andalusí o tal, como es uno de los libros que he puesto ahí. Esa es una de las perspectivas, ¿no? Con las que nos acercamos. Luego hay otra de la que aquí vamos a hablar mucho. Vamos a hablar mucho porque tiene que ver con esa idea de patrimonio de la humanidad, patrimonio inmaterial, que viene
desde la parte político y administrativa, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que todos los valores patrimoniales de alguna forma interesan o son de interés, pues, al dominio público, y a partir de ese momento entra de lleno lo que se conoce como políticas públicas y lo que se conoce como los cuerpos políticos y las administraciones. Pues porque esta es como la parte institucional o la parte más oficial de la patrimonialización, podríamos decir. Entonces, ¿aquí en qué estamos pensando? Pues, no sé, cuando por ejemplo pues un alcalde presume de la cocina andalusí o cuando pues se declaran o se hacen los expedientes de patrimonio inmaterial, que es de lo que yo voy a hablar un poquito más aquí hoy, ¿no? Y se le da esa forma que ya no es solo la académica o científica que veíamos antes, sino que toma un aspecto, se le adapta a la legislación, se le da también una forma y una regulación legal. Diréis, ¿cómo vamos a hacer esto con la cocina? Pues de verdad que se hace con todo lo que se patrimonializa. Y se tira de unos textos, se tira de unas normas, y a partir de ahí se desarrollan toda una serie de medidas que principalmente son las administraciones las que se ocupan de ellas, ¿no? O se ocupan de desarrollarlas, ponerlas en marcha, y los políticos las que la abordan. Bueno, otra forma, ¿no?, de entender, otra dimensión de este patrimonio. Luego tenemos otra, que a mí es la que más me gusta y con la que mejor me lo paso, y que además que con inmaterial tiene mucho que ver, y bueno, que es uno de los temas que yo más trabajo, que tiene que ver con esa mirada más social. La mirada social aquí la entendemos al menos desde dos perspectivas. Uno desde las propias comunidades o comunidades herederas directamente relacionadas con estos bienes, los habitantes, las vecinas, los vecinos de los sitios, ¿no?, como pueden ser los vecinos de aquí del Escorial. Y otra pues más relacionada con visitantes, con turistas, pero que también es una mirada social. Y además, donde yo creo que en cocina está muy extendida, porque todos de alguna manera somos turistas y nos acercamos a ellos. Lo que ocurre con esta mirada de la que vamos a hablar, y que además la Convención de Patrimonio Inmaterial la recoge con bastante peso, o intenta recogerla, es que ha sido la más compleja de tratar en todo lo que es el sistema de patrimonio cultural, ¿vale? De esas tres miradas que veíamos se ha desarrollado mucho la científico-técnica. O sea, vosotros os vais a mirar cualquier publicidad de un ayuntamiento, cualquier publicidad política o administrativa, y os vais a encontrar siempre a expertas, a expertos científicos que van, pues no sé, que nos van a contar maravillosamente San Lorenzo del Escorial, o nos van a contar, pues no sé, desde el punto de vista antropológico, pues cualquier tipo de cocina, nos van a contar tal. Luego vais a encontrar todas estas declaraciones, estas listas, estas leyes. Pero luego lo social no ha estado ni tan desarrollado, ni tan tratado en este tipo de instrumentos internacionales. O sea, está tratado, pero no con la suficiente corresponsabilidad, digamos, un poco en lo que debería de ser el rol de las comunidades, que son las únicas que, por otra parte, y a modo paradójico, justifican todo este aparato y todo este servicio público en torno al patrimonio cultural. Bueno, sobre ello me queda hacer otra reflexión muy importante dentro del patrimonio cultural, y que es un poco esta idea de la filosofía jurídica del procomún, que me parece muy interesante porque creo que los bienes culturales responden a ella y la cocina también. Y es, bueno, no sé cuánto habéis oído hablar de esto, pero casi todo el mundo utiliza las redes sociales como ejemplo, internet, de lo que puede ser, pero pues como el agua, como el aire, como otras tantas cosas, pues yo también creo que la cocina, y creo que el patrimonio cultural en general, vamos, lo pienso, pues tampoco, ¿a quién le pertenece esto? ¿De quién? Pues a nadie y a todos, ¿no? Y entre todas lo vamos haciendo. A mí me parece que esto es también uno de los valores más interesantes de los bienes culturales, y que desafortunadamente tiene difícil gestión. Perdonad, porque es un poco complejo estar con esto todo el rato aquí. Bueno, ahora me voy a meter de lleno en la parte, bueno, más durilla de esta conferencia, ¿vale? Que es presentar un poco UNESCO y dónde está todo esto del patrimonio inmaterial. Voy a dar por hecho muchísimas cosas, porque yo entiendo que todo el mundo sabe que UNESCO es una organización interestatal, sabe que pertenece a la ONU, sabe que se crea con la Guerra Mundial y que es su carta magna o documento más interesante, o que parte de la Declaración Internacional
Internacional de los Derechos Humanos, ¿verdad? Y que se organiza así, a grandes rasgos, y sin querer entrar en mucho, como en tres sectores muy importantes, que son la cultura, la ciencia y la educación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a la hora de trabajar los aspectos que voy a hablar yo aquí, donde estamos principalmente situados, y esto es que no sé yo si tiene puntero, si no, no me atrevo a tocar demasiado. Uf, no. A ver, y ahora como vuelvo atrás. Podremos... A ver. Vale, bueno, yo sigo contando un poquito. Todo lo que tiene que ver con patrimonio cultural se vincula principalmente a dos sectores. Al sector de las ciencias naturales y de la ciencia, ¿vale? Y al sector de la cultura. Esto no quiere decir, por supuesto, que no tenga relación con las ciencias humanas, con la educación, con la comunicación. O sea, yo quiero, un poco vamos a ir desde lo más general, ¿no? Hasta lo más concreto. Y en todo lo que tiene que ver con patrimonio cultural, ¿vale? Y en este caso con patrimonio inmaterial, donde podríamos meter la cocina o los valores culinarios, alimenticios, pues, como veis, se sitúa principalmente dentro del sector cultura, de todo lo que la UNESCO trabaja y en medio de una amalgama de temas, de alto interés, como son los materiales, como lo que comentaba, que están regidos por tratamientos, convenciones, programas vinculados con el patrimonio inmaterial, con las expresiones culturales, que es un antecedente muy interesante a la propia Convención de Patrimonio Inmaterial, ¿vale? Que tiene que ver con las industrias culturales, con la parte creativa y artística de la UNESCO, por supuesto con museos. Y bueno, la otra gran pata de convenciones, tratados y demás de UNESCO tiene que ver con el tráfico ilícito de bienes, con la guerra, con todo lo que vincula a estos aspectos. Eso por lo que tiene que ver más con cultural. Luego, la otra gran rama del patrimonio, que es la natural, digamos, desde una visión más integral, pues tenemos todos los programas que tienen que ver con la reserva de la biosfera. No sé si todo esto que voy contando os suena, porque además participáis en ellos consciente o inconscientemente. De alguna manera todo el mundo un poco cómplice de todo este sistema. Y bueno, como decía, entre todos estos sectores se establecen toda una serie de relaciones a la hora de ejecutar documentos, que es un poco lo que os voy a poner aquí, ¿no? Y luego ya veremos el patrimonio inmaterial por fin. Pero me parece importante entenderlo porque se justifica. De esta imagen, a mí me gustaría destacaros el lado de la derecha, los agentes, porque lo que pone en marcha una organización interestatal, cuando abre este tipo de programa, es a un montón de entidades que de una manera u otra van realimentando la construcción de lo que va a ser el patrimonio cultural, de lo que se va a hacer con el patrimonio inmaterial o de la cocina. Y esta, pues bueno, por supuesto va desde los cuerpos políticos, administrativos, desde los propios centros de categoriados de la UNESCO, desde toda una serie de cuerpos asesores, ONG, patrocinadores, la universidad, de los centros de investigación. O sea, la gran ventaja de estar, o el lado más positivo de estar bajo una declaración de patrimonio inmaterial, de que la cocina se considere como tal, es que a partir de que hay un reconocimiento oficial va a entrar en toda una red de contactos, de relaciones, de articulaciones y de programas que le van a dar una transversalidad y un interés bastante elevado. Esto, bueno, pues se refleja en que el organismo pone en marcha, aparte de estos tratados, resoluciones, pues un montón de acciones, como pueden ser observatorios, inventarios, proyectos de difusión, proyectos en escuelas, todo enfocado, foros y conferencias de todo tipo, todo ello enfocado a resaltar el valor de esos bienes culturales, de esos bienes naturales, ¿vale? Y por último, por supuesto, también tiene una alta campaña de divulgación y de capacitación, ¿no? Entonces, me parece que eso es uno de los fuertes donde se puede integrar todo esto de la cocina andalusí o todo lo que son declaraciones de este tipo, ¿no? La convención, porque al final aquí no vamos a hablar de patrimonio inmaterial como una más allá de lo que hemos dicho antes, ¿no? Sino que estamos hablando de un documento legal, o sea, es así de fácil. Un documento que en el caso español, no sé cuánta gente hay. ¿Hay extranjeros?
¿Tenemos a alguien de fuera de España? Sí. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde sois vosotros? Venezuela. Ah, muy bien, muy bien. Pues, bueno, las convenciones internacionales, como esta, que vamos a relacionar aquí, a comentar aquí, no son documentos que se adquieran mundialmente, digamos. O sea, la UNESCO no deja de ser una organización y los Estados partes que la conforman firman o no firman estas convenciones. No sé si esto lo sabíais, pero es bastante importante de cara a la hora de aterrizarla. En nuestro caso, en España, se ratificó en 2006, aunque la convención es de 2003, se ratificó en 2006. Los antecedentes a esta convención se remontan a mucho antes, a recomendaciones incluso de los años 80 de la propia UNESCO sobre tradiciones, sobre costumbres, a la propia convención más material de la UNESCO, que es la de Patrimonio Mundial, donde también se hablaba de las costumbres, se habla en algunos de los valores que se consideran, sin embargo se le da bastante más peso a esa parte más física de los bienes. Y, por supuesto, como decía antes, en expresiones culturales, que es del año 2000. En 2003 se llega a la conclusión de que se necesita un espacio específico para estos valores inmateriales, para resaltarlos y para valorarlos. Lo que estáis viendo aquí es un poco la organización básica de una convención de este tipo, que, como digo, pues en este caso son, si mal no recuerdo, 181 estados los que la tienen firmada. Hay toda una serie de órganos, se establece un sistema de gobernanza, se define cómo se va a tratar el patrimonio inmaterial y se habla de la cooperación y asistencia internacionales, o sea, cómo se articulan estos temas y de cómo se hace la ayuda económica, ¿no? O cómo se va a articular todo un proceso de ayuda económica. Creo que es importante también decir, con respecto a esto, que te den una declaración de este tipo, que yo creo que es una de las razones que la gente menos entiende, no significa que la UNESCO vaya a ayudarte económicamente, por lo menos no directamente, sino que primero va a dar preferencia a países en vías de desarrollo en cuanto a sus fondos, y al contrario, o sea, lo que hacen los estados es pagar. Y lo que se hace con este tipo de documentos es que hay una cuota que suele ser el 1% de la cuota que tiene el Estado con la UNESCO, la que se invierte en estos fondos. Y normalmente luego el fondo, para lo que se utiliza, no es para países como puede ser España, o países europeos, Norteamérica, o sea, países con Producto Interior Bruto elevado, digamos, sino todo lo contrario. Suelen invertirse en otros. Y al contrario, es el propio Estado conformante, especialmente en contextos occidentales o mediterráneos como los nuestros, el que impulsa a partir de ahí otra serie de medidas como consecuencia de ratificar estos documentos y de poner en marcha lo que le está exigiendo la UNESCO. Y empieza a poner campaña. Ahora, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero estamos, bueno, es que es no sé si lo he dicho ya, que es el 20 aniversario de la convención. Entonces, ahora mismo hay toda una campaña, vamos, en mayo se hizo el tema y hay toda una campaña de potenciación de los bienes inmateriales en el mundo entero, porque estamos de aniversario, ¿no? Entonces, bueno, pues eso supone recursos, supone exposiciones, supone conferencias, supone toda una serie de temas, ¿no? Definiciones, por fin vamos a llegar al inmaterial. No es muy distinto a lo que suele darse en el ámbito antropológico y etnográfico. Yo estoy tirando aquí de la legalidad porque me parecía más sencillo, ¿no? ¿Qué se va a entender por esto? Por patrimonio inmaterial, ¿no? Pues uso, representaciones, expresiones, o sea, toda esa parte de la cultura, digamos, de la cultura que puede ser grupal o fomentada por un individuo, que esto también es curioso, que tú sientas como integrante, o sea, parece como algo tuyo, como parte de tu tradición, ¿vale? ¿Qué pasa? Que por ser una declaración de un uso, una costumbre, una técnica, esto no impide, que es otra de los temas, pasa igual en el material, que a ellos se asocien objetos o se asocien bienes materiales, ¿vale? Lo que pasa es que en este tipo de declaraciones el peso no se va a poner en la materialidad, digamos, se va a poner en la inmaterialidad, o sea, lo que va a justificar es
toda esa otra parte, las costumbres, las tradiciones, el folclore, el uso, ¿vale? Y luego, otra idea muy importante de esta convención, y aquí ya podríamos entrar en tema, es su transmisión. O sea, se la considera se considera este patrimonio como un patrimonio vivo. O sea, a diferencia de lo cual es un poco una tontería, porque todo está vivo, pero es verdad que a diferencia de un edificio como el que estamos, ¿no?, que es un patrimonio de otro tipo, material que es algo estático, que aparentemente lo cambiamos en el tiempo, en la condición indispensable para poder ser inmaterial es que se esté transformando constantemente. Y luego, que el canal de transmisión, que es uno de los temas también más importantes, se haga a través de las comunidades portadoras, ¿vale? ¿Y qué son las comunidades portadoras? Pues básicamente las herederas de esa tradición, de esa costumbre, de esa forma de hacer. Claro, además de todo esto, esto requiere una recreación constante y un reavivar el bien, lo cual, como veréis, con respecto a la cocina, encaja perfectísimamente, porque, bueno, pienso que primero están esas comunidades y luego la posibilidad de darle una parte más creativa, como se dice ahí, o de ir transformándola con el paso del tiempo. Esto en patrimonio material es mucho más estático. O sea, cuesta más, pero en este caso no. Y por último, pues y esto sí que es común a todos los bienes culturales, generar orgullo, sentimiento de identidad y vincularlo, ¿vale? Y luego, un tema muy importante también, aparte de los ámbitos, cómo los organizan, porque, bueno, esto vamos a hablar un poquito más después, si no sé cómo voy yo de tiempo, pero quiero yo despistarme. ¿A qué hora tenemos que...? Vale, sí, no sé. No, vale, no, vamos bien. A ver, me parece muy importante, y eso también tiene que ver con estas declaraciones, que estos usos, costumbres y tradiciones, cuando se reconocen por un organismo internacional o por el Estado, obviamente no pueden ir en contra de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, ¿vale? ¿Y por qué os comento esto? Porque por supuesto que hay usos, costumbres y tradiciones que van en contra y nunca podrían ser patrimonio inmaterial, a ojos de la UNESCO, vuelvo a decirlo. Otra cosa es lo que nosotros queramos hablar o decir que es inmaterial o que son los valores. Y estoy segura de que os vienen algunas costumbres a la cabeza y lo entendéis. No, creo que no va a hacer falta poner ningún ejemplo, pero que sabéis que en todas las culturas lo hay, en todas las comunidades existen, o intentamos evitarlas, pero algunas son francamente duras, ¿no? Y nunca se declararían bajo una convención de este tipo, ¿vale? O sea que ya estamos poniendo otros límites, ¿no? Tenemos límites conceptuales, límites de dar forma a lo que vamos a declarar, pero también tenemos límites claramente legales a lo que se va a entender por esto, ¿no? Los ámbitos son las tradiciones y las expresiones, hablan de los artes del espectáculo, de los usos sociales, de los rituales, de los conocimientos relacionados con la naturaleza y el universo y de las técnicas artesanales. Y una de las cosas que me ha llamado la atención, y ahora lo veremos, bueno, luego los ámbitos los han reestructurado, o sea, esto es como aparece en la convención y los han dejado en 4, pero a nuestros efectos, quiero que sepáis que todo lo que yo he encontrado de cocina o de alimenticio se ha vinculado a todos los ámbitos. No se ha hecho una gran separación. Lo que esto también habla de la importancia de la alimentación, sí. Qué bien, preguntes. Ahora vamos a llegar a esto. Los objetos patrimoniales, por eso era importante empezar con los estados y hablar de ellos, solo los pueden proponer los estados, pero para proponerlo al Estado le pueden instar las comunidades. Cuando veamos el ejemplo de la dieta mediterránea, en realidad fueron localidades de 7 países. O sea, por ejemplo, en España es Soria la que participa activamente en la declaración y en la construcción del expediente. Ahora, otra cosa es quién canaliza eso, porque ¿qué pasa en UNESCO? Que en UNESCO solo hay una silla, no pueden ir ni todas las comunidades autónomas, solo va el Estado. De hecho, es la representación internacional del Estado y es el Estado el que canaliza todas las candidaturas.
al comité y demás. Ahora voy a hablar un poquito más de este tema. Pero en este caso siempre, o sea, uno de los temas más interesantes, esto que hemos visto en los grupos de individuos y tal, es que la comunidad portadora tiene que ser, o sea, es una de las cosas que las directrices de esta convención y su aplicación exige, tiene que estar implicada en el proceso, ¿vale? Ahora, una cosa es qué es o qué definimos, que yo creo que es fácil de entender, ¿no? Porque además, pues bueno, pues eso, tradiciones, fiestas, artesanía, etcétera, arte. Y otra cosa es para qué, ¿no? O cómo va a promover la convención el mantenimiento de este patrimonio, ¿no? Y entonces, de ahí surge un concepto que es la salvaguardia, que se dice así, y que viene a decir que son todas aquellas medidas que va a tomar esta convención, ¿vale?, para proteger, identificar, documentar, investigar, para la valorización, para la transmisión, es decir, todo lo que tiene que ver con que se pueda reconocer, dar a conocer y mantener esta, pues imaginaros que fuera la cocina andalusí, pues la cocina, ¿vale? Pero a la hora, claro, la peculiaridad frente a mantener un edificio, como decíamos antes, ¿en qué está? En que tiene que estar vivo. Entonces, ¿cuál es la herramienta fundamental para mantenerlo vivo? Pues es la educación. Con lo cual este curso entra muy de lleno, la formación entra muy de lleno en el mantenimiento de todo el patrimonio inmaterial, que puede ser más formal o absolutamente, como esta, ¿no?, que es más cercana a lo formal, como absolutamente informal, ¿vale? O sea, puede estar vinculada a las propias comunidades, a la transmisión que se hace a través de ellas, pero está claro que para mantener un uso o costumbre, la mejor manera no es encerrarla o inventariarla y guardarla, ¿no?, sino más bien todo lo contrario, practicarla y usarla, ¿no? Entonces, bueno, esto que lo sepáis, que son los conceptos básicos. Esto tiene que ver con tu pregunta de antes, por eso lo había planteado, ¿no? Nosotros no voy a meterme de lleno otra vez en el concepto, hemos visto que son usos, representaciones, la transmisión, la idea y el concepto del patrimonio vivo. Sí que hay una relación con la materialidad, lo hemos dicho, por ejemplo, una de las cosas que se declaran, y además recientemente en España han sido lo de las campanas, los campanarios, no sé si lo habéis oído, la declaración del toque de las campanas, pero obviamente si no tenemos la ermita, el campanario donde esto está, pues es que ya me diréis el sentido que tiene esa declaración. A veces pasa, a veces no pasa tanto, ¿eh? Por ejemplo, pensar en otro tipo de bienes, el silbo gomero, ¿vale? Aparentemente es y de hecho, ¿cómo se está conservando? Se enseña en las escuelas de La Gomera, bueno, y hay otros silbos, que también está el herreño y tal, hay otros, pero se está transmitiendo a través de las escuelas, se enseña el lenguaje del silbo. Eso, bueno, no sé si lo sabéis, pero es un silbido, entiendo que todo el mundo aquí, como estamos en un contexto muy español, menos nuestras compañeras venezolanas, pues entiendo que sabéis de lo que estoy hablando. Sin embargo, diríamos, no tiene ningún aspecto material, pero las propias montañas de La Gomera son absolutamente fundamentales para la transmisión del sonido, del lenguaje, de un lado a otro. Además, bueno, ya sabéis que está vinculado al mundo de los pastores, a un poco a todo lo que es la transhumancia, el movimiento, ¿no?, y por ahí, de ahí viene el lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante destacarlo, ¿no? Hemos destacado también, y entonces decíamos que hay un procedimiento en el que, voy a ponerme aquí, no sé si lo veis bien desde atrás, la verdad, no lo veis fatal, ¿no? Porque es muy difícil este tipo de tablas, es muy difícil de mantener. Os comentaba que la convención a día de hoy la ha ratificado 181 estados partes. Esto es muchísimo, que lo sepáis. La UNESCO hay como 190 o por ahí, 199 estados reconocidos. En el mundo hay más, ¿eh? Hay 200 y pico. 214 creo que son, o sea, que se pueden, pero que lo identifique y formen parte de la organización son estos. Claro, ojo, que tú hayas ratificado una convención se supone que para promoverla, pero no te obliga a participar en la declaración de bienes. Por eso, si veis aquí, solo 140 estados de los firmantes de la convención a día de hoy tienen reconocido
algún valor como patrimonio inmaterial o algún elemento como patrimonio inmaterial. Vale, y luego cómo se organizan, y esto ya es parte del aparato, si queréis, burocrático de gobernanza UNESCO, cómo funcionan casi todas sus convenciones. Obviamente no os voy a dar la clase de gobernanza porque nos morimos aquí y seguro que con la cocina os lo nos lo vamos a pasar mejor, pero por lo menos os tiene que sonar, ¿eh? Por lo menos os tiene que sonar. Porque claro, antes os hablaba del fondo, os he adelantado un poco que hay unos dineros y tal, pero ¿cómo se organiza esto? Pues se organiza con unas asambleas generales, ¿vale? Que suelen ser bianuales, donde participan, o sea, estamos hablando de que se mueven cerca de 4.000 personas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tiene que haber representación de los estados, técnicos, asesores, técnicos, funcionarios de los cuerpos, comunidades portadoras que asisten ese año a la asamblea o que les puede interesar, consultores UNESCO que están haciendo misiones. O sea, lo que mueve cada una de estas convenciones no os lo podéis imaginar. O sea, yo si alguna vez tenéis, por ejemplo, en Sevilla hubo una de la de Patrimonio Mundial, yo no sé si fueron 8.000 personas. O sea, y eso es bianualmente, y anualmente se mueve un poquito menos, unas 2.000 personas, ¿vale? Donde se juntan los estados que están representando en ese momento al comité, porque eso va rotando, va cambiando, suelen ser unos 24 o 25 estados, para hacer las declaraciones. ¿Vale? Las declaraciones se suelen hacer anualmente y se suelen organizar en unas listas, que las vamos a ver ahora, un poquito más allá. Luego, además de esto, pues se cuenta con una secretaría ejecutiva, que es la que lleva el día a día del comité y de estas listas y de cómo están los bienes culturales que se han declarado o que se han considerado parte del inmaterial, y preparan lo que es la asamblea y lo que es el comité intergubernamental que os comentábamos. Y luego hay un órgano de evaluación que, como novedad en lo que es el recorrido de las convenciones internacionales, en este órgano ya sí tienen algo más de peso, y especialmente desde 2015 las comunidades, las portadoras, los expertos, o sea, en la toma de decisiones. Esto era un poco lo que os decía antes. O sea, hemos generado toda una serie de sistemas, maneras de reconocimiento, de entender el patrimonio cultural, donde se habla todo el día de herencia, de personas, de lo importante que es para los pueblos del mundo, etcétera, pero luego a la hora de la toma de decisiones, pues las comunidades no tienen todo el reconocimiento que deberían, ni son valoradas en la misma medida que el conocimiento, por ejemplo, de un público experto o de una... O sea, os imaginaréis que en estos comités, como todo lo que toca a la política, se mueven cientos de intereses. No solo intereses vinculados, que eso es una de las curiosidades del patrimonio cultural. A mí muchas veces cuando yo formo o trabajo con gestores o con técnicos, con compañeros de arqueología, no, es que los políticos, digo, bueno, es que los políticos son base y son fundamentales en todo esto. Por eso tiene tanto interés y por eso está, o sea, no podemos ignorar, ¿no? Lo que pasa entre pasillos o circunstancias como que, por ejemplo, Estados Unidos, cuando se reconoció el pueblo palestino, se salió de la UNESCO. Todo eso tiene consecuencias directas en todo lo que tiene que ver con declaraciones, con movimientos de este tipo, ¿no? Y luego, pues hablábamos, o sea, ya lo estamos viendo específicamente, aquí no, bueno, aquí están los ámbitos, está la salvaguardia, que ya la hemos comentado, pero quería destacaros también la transversalidad y los programas donde trabaja habitualmente el patrimonio inmaterial, o con lo que están trabajando. Es decir, estas declaraciones a su vez suponen, bueno, ya hemos hablado de los derechos humanos, pero bueno, toda la estrategia de la Agenda 2030 se está potenciando mucho con el patrimonio, no solo el inmaterial, pero es uno, y se están desarrollando muchos programas específicos con la sostenibilidad alimentaria, con tal, o sea, toda una serie de políticas públicas y de todo el ejercicio. Y luego hay otros temas que también preocupan mucho a UNESCO y con los que trabajan todas estas convenciones y todos estos bienes, ¿no? Os he puesto dos que a mí me gustan mucho y me parecen muy importantes. Uno es el agua, porque tiene que ver con el cambio climático, y sin lugar a dudas, pues ahí también se podría hablar de cocina y de cómo, o sea, de costumbres culinarias y uso, ¿no? del agua. Y otro es el tema del género, porque muchísimas declaraciones o muchísimos temas vinculados a la cocina
se han hecho y se han transmitido por mujeres. Y esto es algo que la propia Convención ha estado potenciando en los últimos años, porque realmente la mayoría de declaraciones o de aspectos, bueno, pues han tenido un corte, pues, machista, si queréis que lo digamos claramente y abiertamente. Entonces, es una de las cosas que se está potenciando en la actualidad, toda la lectura de género en estos trabajos. Bueno, la Convención, además de esto, cuenta con un documento regulador, un reglamento y toda una serie de textos que desde luego ni voy a hablar. La visión crítica ya la he hecho, ya os he dicho que no, realmente no siempre se escucha todo lo que se debería, la voz de la comunidad no siempre está lo suficientemente implicada, y esto a veces genera conflictos de identidad, genera conflictos de interés entre estas declaraciones y lo que la comunidad quiere o la comunidad portadora le gustaría, ¿no? Esta es una de las mayores críticas, ¿no? O sea, tiene cosas muy positivas, pero también tiene cosas negativas. A veces también da una imagen homogeneizada y estandarizada de los valores culturales. Esto, bueno, ocurre también con este tipo de bienes, ¿no? Que parece que pierden personalidad cuando se colocan bajo un sello de este tipo. Y bueno, pues son temas a tener muy en cuenta. Yo he preferido centrarme en las cosas más positivas o más tal, pero no, o que pienso que puede aportar una organización de este tipo al tratamiento de bienes. Pero es cierto que no todo es positivo y que, bueno, yo trabajo más con material, pero por ejemplo con los temas de comunidades indígenas realmente pues se han hecho declaraciones por estados sin tener en cuenta, pues no sé, poblaciones del Amazonas, tal, y se han marcado espacios, se han declarado espacios incluso en contra de la opinión del habitante o del heredero directo del bien, ¿no? Entonces, bueno, en cocina yo juraría que pasará lo mismo, en todo lo que son costumbres alimentarias, pero es parte de un sistema, ¿no? Y a la hora de estas declaraciones se tienen como, yo diría que dos listas fundamentales, ¿no? La más importante es esta, la que se llama lista representativa de patrimonio cultural inmaterial, que ahora vamos, que tiene 600 y pico elementos incluidos. Pero dentro de esta lista está esta otra, que es la que se considera de medidas urgentes. ¿Y cuándo se aplica esta otra lista o qué tipo de elementos se meten? Pues cuando se piensa que la tradición, la costumbre, el uso, el arte, lo que queráis, la técnica artesana, va a desaparecer. Entonces, cuando se encuentra en peligro de extinción, como una especie, digamos, entonces cuando se ponen en estas listas urgentes para intentar de alguna manera detener la pérdida de esa costumbre o de esa razón por la que se incluyó el elemento en la lista de patrimonio. Son las menos, pero la hay. Por tanto, esta convención también es una estrategia para mantener costumbres y tradiciones vivas, ¿vale? Para mantener algo de identidades, de formas de vida que se van perdiendo, ¿no? O de maneras de entenderlas. Y luego hay esta otra, que es muy interesante, que solo he encontrado un caso y os lo voy a contar para ver un ejemplo que también nos sirve de salvaguardia a nivel internacional. El registro de buenas prácticas de salvaguardia. ¿Y esto qué es? Pues esto es proyectos, actividades acordes propuestos a la Convención. Esto es que no tienes por qué tener una declaración, el elemento en sí no ha tenido por qué ser reconocido bajo esta lista, pero sin embargo tú puedes tener en marcha un programa o un proyecto que esté acorde a la Convención, que se considere un caso de buenas prácticas y introducirlo, ¿no? en estos listados. Y bueno, esto lo lleva haciendo la UNESCO desde hace algunos años. Y la verdad es que, bueno, quizá ahora vamos a ver, porque yo creo que lo he puesto delante, que es el de Kenia, el caso de Kenia. Os voy a enseñar un ejemplo de buena práctica, de registro de buenas prácticas. Bueno, estas listas, ¿cómo están organizadas? Bueno, pues lo veíamos según las definiciones. Actualmente los ámbitos son conocimiento, uso y relacionados con la naturaleza y el universo, las técnicas, las tradiciones y expresiones orales y los usos sociales. Bueno, pues de los 676, como decía antes, se organizan por las 5 regiones. Esto no es muy equilibrado, no es todo lo equilibrado que nos gustaría,
porque como siempre, y esto también tiene que ver un poco con lo que es la propia UNESCO y ONU, la influencia occidental sobre todos estos mecanismos de protección hace que haya desequilibrio en cuanto a la consideración de estos valores y usos, siendo no tan exagerado como pasa en la de patrimonio mundial, la de patrimonios materiales, digamos, pero también hay un claro desequilibrio entre países, unos países sobre otros y zonas ricas con más problemas económicos, ¿vale? Bueno, sea como fuera, estos son los ámbitos. Como digo, yo lo que he encontrado de costumbres culinarias abarca todos estos ámbitos. O sea, cuando las meten o cuando las consideran, no las encasillan en uno de ellos, sino que la cocina o los alimentos aparecen de una manera transversal a todas ellas, porque ciertamente pues es difícil encasillar algo tan básico como esto, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Que ya estaré... ¿Estamos ya? Entrando en... Vale, voy. Bueno, os decía que esa es como la clasificación oficial, pero claro, yo he estado consultando las listas para vosotros y también un poco para yo ver dónde estaba todo el tema de alimentación, por distintas palabras clave dentro que utiliza la propia UNESCO. Y he encontrado que de todos esos bienes, tan solo 75 prestan atención. Eso no quiere decir que se hayan declarado por temas culinarios, ¿vale? Pero prestan especial atención, son muy pocos, en mi opinión, a la preparación de alimentos, ¿vale? A todo lo que tiene que ver con preparación de alimentos. Y aún menos, porque la preparación de alimentos no, o sea, puede estar, imaginaros, dentro de una festividad o dentro de un evento donde se incluyen, pero no tiene por qué suponer una costumbre culinaria, digamos, ¿no? Entonces ya, si nos vamos a las costumbres alimenticias o a lo que está más vinculado, pues encontramos 51. Y ya, a los que tienen que ver más directamente con la cocina, hemos encontrado 12, de los que bueno, hay muchos países implicados. Os ponía el ejemplo de Kenia, de salvaguardia. Voy a ir acelerando ya, porque ya veo que el tiempo se me va. Os decía un ejemplo de buena práctica. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues fijaros, desde 2007, ¿qué está haciendo el Estado keniata? Pues ha estado realizando un inventario de vegetales autóctonos, ¿vale? Con denominaciones y tal, para elaboración de, no solo para la elaboración de recetas, sino para tener el mantenimiento de las costumbres de cocina y de formas de hacer en Kenia, porque se están perdiendo. O sea, entonces se ha hecho una labor muy importante, por una parte de inventariado y de puesta en conocimiento, y por otra parte de transmisión a escuelas infantiles, con proyectos pilotos donde cocinan, utilizan los ingredientes y trabajan. Y luego, bueno, lo han trasladado a otros estados. Entonces, por eso se ha reconocido, ¿no? Este es un ejemplo de buena práctica. Nuestros países mediterráneos, antes lo decía Juan, y estoy totalmente de acuerdo, la dieta mediterránea o la comida mediterránea, he dicho, la propia declaración incluye a Portugal. Yo sé, para intentar hacer en este aparataje la idea de los estados, ¿no? Y la vinculación con UNESCO, pues tiraba de este plano y ponía los que, bueno, nos rodean, ¿no? Rodean el Mediterráneo, pero obviamente no son los únicos que trabajan ni están en la dieta mediterránea o que están en las costumbres culinarias como puede ser la andalusí o cualquier otra, ¿no? Pero a mí me servía para haceros un pequeño filtro y exponeros. Tras revisarlo, yo he encontrado como vinculado a cocina mediterránea, donde claramente se le da un peso y un valor a la cocina, ¿no? Donde no solo son alimentos, porque, ojo, o sea, hay muchas declaraciones donde aparecen alimentos, pero no aparece como destacado, como considerado de una manera especial el tratamiento alimentario. Entonces, os he sacado esto, claro, yo lo he hecho el filtro por estados, ¿no? Y bueno, ya veis que algunos pues tienen que ver sobre todo con zonas de Oriente Próximo y tal, pero aquí he destacado la de la dieta mediterránea. A mí me ha llamado la atención un tema, yo no sé, cuando veis los nombres, supongo que como aquí hay muchos expertos y expertas en cocina, yo he tenido que meterme a ver qué es alguno de los temas, ¿no? Y de las cocinas, pero a mí me ha parecido muy interesante, o me ha llamado bastante la atención, diría yo,
que la mayoría de declaraciones están relacionadas con harinas, o sea, con cosas que tienen que ver con panes y con de distintos tiempos, y la otra es especias, ¿no? Son como los dos fuertes del ámbito mediterráneo, más allá de la dieta, ¿no? Que es una cosa diferente. Bueno, la dieta pues se define como este conjunto que incluye todos, que está en la cuenca, que recoge valores de hospitalidad. Aquí va a ser difícil que os explique mejor, que lo sabéis vosotros, que es la dieta mediterránea, pero bueno, sí me parece interesante la vinculación, lo que decíamos de la materialidad, con el factor de cohesión social y los espacios culturales. O sea, no es solo los alimentos. Yo os he traído las comunidades que decíamos antes, que son estas 7 comunidades fueron las que, vamos, desde estos lugares fue desde que se instó a los distintos estados, ¿no? A Marruecos, a Grecia, etcétera, para presentar la declaración. Se declaró en 2010, en 2013 se amplía y se incluye algún estado más, ¿vale? Esto es como está reconocido. O como imagináis, se describen los paisajes desde olivares, las costumbres como la pesca, todo tipo de alimentos. No me voy a, porque me parece que además es que aquí de esto vais muy sobrados, entonces mucho más que yo. Os destaco un ejemplo, una fundación que es cómo trabaja. O sea, además tiene una curiosidad. La dieta mediterránea, casi todos los bienes declarados de inmaterial los lleva el Ministerio de Cultura español. Sin embargo, la dieta mediterránea se trabaja a través de agricultura y pesca, ¿vale? No se trabaja por cultura, lo cual es también una curiosidad. Y bueno, en el caso de España tiene un vínculo muy fuerte con una fundación catalana de la dieta mediterránea, que supongo conocéis, o esto ya os sonará más, porque sí está mucho más vinculado, y que de alguna manera ayuda en esto de la salvaguardia. Ayuda, bueno, promoviendo estos distintos modelos, no me voy a detener en ello. Sí decir que junto con el Ministerio de Cultura están trabajando en un inventario de paisajes, de tal, más allá de los... O sea, en el contexto español, ¿vale? De todo lo que supondría esta dieta, y están promocionando, bueno, una revisión desde la dieta saludable, ¿vale? No quería cerrar sin hacer una reflexión general de lo que yo entiendo que son oportunidades patrimoniales y gastronómicas, o sea, de las opciones que tenemos, en este caso puede ser la cocina andalusí, de trasladar valores de la cocina a ámbitos patrimoniales, más allá de las declaraciones específicas. Era una reflexión final que os dejaba por aquí, de temas donde nos cruzamos, donde se cruza la mirada patrimonial y la mirada gastronómica o de cocina, que está además basada en un trabajo de una compañera de la Universidad de Zaragoza, que lo trabaja desde el turismo, al que yo he añadido la formación, que como digo, incluye esto. Aquí he metido unas referencias que, como le he dejado la presentación a Juan, os puede servir. Y finalmente daros las gracias. Yo le daría, si yo hubiera sabido en su momento, si hubiéramos mirado con calma, le hubiera dado la vuelta al título, lo hubiera llamado así, y creo que sería más bien este, ¿no? El título de la charla. Y con esto os dejo mi correo electrónico, quedo a vuestra absoluta disposición para las preguntas que tengáis, y le doy ya la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Shalom. Bueno, es el saludo correspondiente que solemos hacer los judíos cuando nos presentamos en sociedad o como conocemos a un compañero. Me ha encantado, Alicia, lo que has comentado. Tu ponencia tiene mucho que ver, o puede ser, que es lo que intentaré aportar de una forma humilde. Me lo pilla a mano. Como Alicia. Ahí. Ahora me oís mejor, ¿verdad? Bueno, pues el contenido que voy a intentar explicaros de una forma humilde encaja de maravilla como futuros proyectos dentro de tu ponencia. Se trata de un grupo de personas, o un grupo, si me permitís, étnico, ¿por qué no?, que le llamamos judíos, y que evidentemente a lo largo de la historia del ser humano, pues yo creo que es uno de los grupos más antiguos que tenemos documentación y fiabilidad de que existían, por supuesto. Lo que pasa es que el judaísmo
desde tiempos remotos, siempre ha estado en guerra. Es un constante grupo de personas que reciben bofetadas desde que hay uso de razón hasta hoy en día. El antisemitismo sigue calcado, a pesar de que hemos tenido experiencias de forma brutal con la Segunda Guerra Mundial y anterior, y por supuesto con la expulsión de 1492 de tierra de Sefarat, que es el nombre que se le da a los judíos a la península ibérica. Pero no vamos a contar historietas en torno a los judíos, pero sí que comían los judíos, cómo viven los judíos. Y hay un apartado muy importante que yo creo que es un apartado brutal, y es poder conseguir unas formulaciones sencillas de esta comida especial que nosotros la consideramos sagrada. Tenéis que pensar que desde el año 70 de la era cristiana el segundo templo desaparece. Obviamente en el templo es lo que se hacían ofrendas al Creador constantemente, por muchas razones, obviamente, no solamente para la salud, sino para el bienestar, por todo el tinglao. Y desde esta época que llega Tito y arrasa con el mundo del judío, o sea, provoca un estadillo brutal y elimina prácticamente la esencia del pueblo judío. Y parte de estos judíos se van de esclavitud en esclavitud a lo largo del Mediterráneo. Las centurias romanas se los lleva como esclavos, obviamente, y lo que hace, o lo que suele hacer, es intentar colocar a las familias judías en aquellos terrenos donde iba conquistando. ¿A cambio de qué? De que adquirieran la nacionalidad romana, les daban libertad de culto y evidentemente desarrollaban su vida social, en donde se iba avanzando. Esto a modo de síntesis. Eso evidentemente ha creado a lo largo del tiempo muchos problemas con los nativos, donde se ponían a vivir, a convivir con ellos. De ahí están las grandes revueltas que ha tenido a lo largo de la historia, por ejemplo en la Andalucía a partir de 1390. Pero no todo fue negro. Fue una época, yo creo que era la época más bonita, lo comentaba ayer con Juan, que fue una de las épocas más bonitas que tuvo el pueblo judío, la época del Andalus, en donde convivían, por supuesto, de una manera pues amigablemente, aunque tuvieron sus trifulgas. De ahí nacieron personajes como Maimónides, por decir uno de los más importantes, que se sigue de alguna manera adorando dentro del mundo judío. Digo adorando y no tendría que decirlo, pero de una manera muy natural se le aprecia todos sus tratados, que son realmente seguidos en la actualidad, no solamente los sefardíes, sino incluso los askenazis. ¿Qué es la cocina judía? Ahí está el tema de la cuestión. Al destruirse el templo, la función sagrada, el concepto sagrado de lo que eran las ofrendas al Creador, desaparece. El hogar judío acoge el ritual del sacrificio y convierte la comida en un aspecto santificador, diríamos, igual como si fuese un Cohen o si fuese un levita y desarrollase, pues evidentemente, su propio sacrificio. De allí la complejidad que crea dentro del hogar judío el cocinar. No antaño, en tiempo de Tito o en tiempo del Andaluz, sino evidentemente hoy en día. Por muchas razones. No quiero
caer en el error de machacar siempre lo mismo, pero una de las causas de la dificultad del desarrollo de la cocina judía, ya no en Sefarad, sino en nuestros días, es el antisemitismo que existe y que hace que muchísimas familias, evidentemente, dejan de practicar estas costumbres milenarias o ancestrales que heredadas de madres a hijas o de abuelas a nietas, y que evidentemente representa la alimentación sagrada para el pueblo judío. A esto se le llama kashrut. Kashrut es las normas dietéticas que tiene que cumplir el judío para convertirse en un buen creyente o un buen practicante. Las normas del kashrut abarca prácticamente todo el contenido alimentario que a lo largo de la existencia del judío en la tierra, por supuesto, se convierte en ingesta, con preparaciones muy particulares y algunas de ellas creadas forzosamente. Es decir, se supone, has comentado que había una compañera que era de Venezuela, creo que me has dicho de Venezuela. En tu entorno tienes un hábitat tropical donde dan unos frutos, o se dan unos frutos, y evidentemente estos frutos se convierten luego en comida a partir de esta despensa natural que tienes. El pueblo judío no ha podido hacer estas cosas. Se ha tenido que adaptar en las diferentes diásporas donde se ha ido ubicando, con lo cual ha ido adaptando lo que se le permitía coger para comer en base al kashrut, es decir, que encuadrase los conceptos fundamentales. Para resumir, hay dos elementos fundamentales que es los oficios más prioritarios que tenía el pueblo judío. Uno de ellos era el carnicero. El carnicero, que evidentemente pues, para muchísima gente decía, pero ¿qué tiene que ver? Pues muy sencillo. El carnicero era la persona que santificaba la carne a través de unos rituales de sacrificio que hoy en día aún siguen perseguidos. No sé si me explico. Es decir, durante la Edad Media hubo muchas trifulcas sobre las carnicerías judías en las aljamas, no solamente evidentemente en Andaluz, sino en Castilla, en Aragón, en Galicia, evidentemente en las Islas Baleares, en donde no dejaban comer a los cristianos, por supuesto, carne judía porque consideraban que era pues mala, no correcta, no era un contrincante para los cristianos. Y esto hacía que evidentemente tuvieran que espabilarse de alguna manera, negociando con las autoridades pertinentes y con los reyes pertinentes o la administración pertinente para poder conseguir sus propias carnicerías y poder sacrificar los animales con el ritual que le corresponde. De hecho, hoy en día se puede afirmar que este modelo de sacrificio ha quedado, diríamos, existente en muchos hogares de la península ibérica y por supuesto en el Mediterráneo. Por dos razones. Una de ellas, no toda la carne del sacrificio que ejecutaba el carnicero judío se podía comer. Por ejemplo, la parte del cebo que aglutina la riñonada, este cebo
era para quemar en el altar del sacrificio, mientras que después de la salida de tierras de Judea, obviamente también se dejó de comer. Luego, en los cortes de separaciones de cuarto delantero y cuarto trasero se efectuaba también con unas condiciones óptimas para poder localizar el nervio ciático, que es otra de las partes que el judío tampoco suele consumir. Estas técnicas de corte o de división, después de siglos y siglos y siglos, se siguen utilizando en las carnicerías cristianas en el 2023, o en las industrias cárnicas, cuando obviamente ya no hay carnicerías artesanales, porque cada vez más en el mundo de la globalización hace que ciertos trabajos artesanales desaparezcan, y obviamente el tema de carnicería es uno de ellos. Estas carnes obviamente necesitan un proceso que ya no es quitar el cebo y el nervio ciático, sino que se someten en inmersión con agua potable para eliminar los restos sanguíneos que pueda haber quedado después del sacrificio. Sacrificio que evidentemente va acompañado de un ritual no solamente de movimientos de corte con manos con máxima destreza, sino que además está acompañado con oraciones de agradecimiento al Creador por poder disponer y sacrificar este animal. Este remojo de agua va acompañado, después de un cierto tiempo, según el volumen de la carne, con un salado, con sal gruesa marina, que esto facilita también la eliminación de la sangre que puede haber quedado entre las arterias y los capilares del propio animal o de las piezas que se tratan. A continuación, después de un cierto tiempo, en función al volumen de la pieza y la cantidad gastada en salazón, se pasaba a una limpieza de agua limpia otra vez, para después pasar a un oreado para su correspondiente secado. Si analizamos estos conceptos, estamos ante el primer protocolo documentado de cómo se ejecuta hoy en día la curación del jamón. La gente dirá, bueno, ¿qué es que pasa? ¿Que los judíos ahora comen jamón? No comen jamón los judíos. Los judíos comían carne con la pezuña hendida, rumiantes, entre ellos ganado lanar, ganado vacuno y ganado caprino. Estos animales, evidentemente, en aquella época no había armarios frigoríficos ni sistemas de conservación modernos. El armario frigorífico de antaño, sobre todo en Al-Andalus, que aún quedan diferentes factorías de salazón basadas para la conservación de pescados, era la sal. ¿Sí? Y con la sal se guardaba todos aquellos alimentos perecederos que nosotros hoy en día conocemos. Evidentemente, lo que he citado, la carne, y por supuesto lo que es el pescado. El jamón, evidentemente, el jamón no existía, obviamente. ¿Por qué? Porque en Al-Andalus convivían musulmanes y judíos. Y se aplicaba el secado de la carne con las variedades que os he explicado de ganado: vacuno, lanar y caprino. De ahí viene la palabra cecinar. No sé si habéis oído alguna vez la palabra cecinar, que era la preparación de secado de las carnes de vacuno, que hoy en día, curiosamente, se conservan en Castilla, sobre todo en la parte de León y de Burgos. Habría que buscar el razonamiento del por qué en el resto
resto de las comunidades no hay cecina. Se supone por una razón de antisemitismo de la Edad Media. Si tú cecinabas, la Inquisición ya tenía la observancia constante de en sus dominios, y sabía que si había una persona que estaba cecinando es porque practicaba las normas del kashrut en su casa, y este judío converso o criptojudío, dicho de otra forma, volvía a abrazar la ley de Moshe. Consecuentemente era una forma de delatarse de alguna manera, en donde tú no habías dejado de creer en las leyes de Moshe. Esto puede ser que sea una de las razones. Por esa misma razón, la cocina judía se ha visto obligada a modificar parte de sus protocolos culinarios. Sobre todo en la época después de la expulsión de 1492. Las familias judías que quedaron y que siguieron practicando el criptojudaísmo, no les quedó más remedio que modificar diferentes fases o protocolos o parte del protocolo culinario. Por ejemplo, cuando se veía una casa con humo, a partir del viernes y el sábado, automáticamente decían: esta gente es cristiana porque enciende el fuego. Cuando no había humo, no había nada, se observaba y se decía: cuidado, en esta casa vive un judío o viven judíos. Lo que pasa es que los judíos pudientes cogían sus esclavos cristianos o musulmanes y lo que les decían: enciende el fuego para evitar de que nos machaquen, porque evidentemente la Inquisición machacaba. Otra de las fallos enormes que hacían, o que evidentemente, es cuando tú cocinabas con aceite de oliva, que era la costumbre, el hábito habitual de una familia judía. Y entonces estos hechos solían ser delatados por las criadas a sus confesores, y los confesores los pasaban a la Inquisición. Y a partir de aquí se investigaba si esta familia, evidentemente esta familia seguía practicando la ley de Moshe para poder denunciarla. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo se podía evitar? Mezclando cucharaditas cucharada de manteca de cerdo. De ahí esta costumbre de que muchos guisos españoles, al principio del comienzo de la fase primaria de la preparación de una cazuela con este sofrito que habitualmente suelen ir acompañados, se participan las dos grasas, aceite y manteca. El razonamiento: evitar que la Inquisición se enterase de que tú practicabas el tema de las prácticas judaicas. Otra de las costumbres que vigilaba la Inquisición era evidentemente si tú lavabas la carne. El lavar la carne, como he dicho al principio, es una parte de la shejitá. La shejitá en hebreo es el sacrificio del animal. Si tú lavas la carne, costumbre que curiosamente en muchos hogares castellanos y también andaluces, por razones que no saben, cogen la carne del mercado que han ido a comprar y la pasan por debajo del agua. Esto es un hábito, una costumbre, evidentemente sefardí. Claro, la gente dice: oye, ¿por qué lavar la carne si le estás quitando parte proteica o nutricional? Simplemente era porque quitar la sal que se había sometido durante un tiempo después del sacrificio. Esta costumbre, obviamente, a nivel culinario,
de utilizar la sal como elemento conservante ante los productos perecederos, hizo y ha hecho modificar la condimentación de la misma. Y la respuesta es: los guisos de antaño no eran, tenían que ser salados a la fuerza. Entonces, la ama de casa judía y la ama de casa no judía, por supuesto el cristiano o el que fuese, endulzaban los guisos, aquellos pudientes con azúcar y los otros con miel. Por eso los guisos de antaño son dulzones o agridulces. Y es porque el sabor primitivo del producto base que tú cocinabas, en este caso la carne o el pescado, tenían una salubridad muy elevada. Es decir, que para darle un cuerpo patrimonial a esta cocina judía, podemos decir que es una cocina basada con sabor salado y modificada o tutelada con los ojos de la Inquisición. Hoy en día esta cocina queda pocas cosas. Incluso mucha gente dice, pues yo me voy a llegar a él y voy a intentar a investigar qué cocina sefardí hay. Pues nada. Los 400.000 magrebíes que se desplazaron cuando en 1948 se fundó el Estado de Israel, en donde esta cocina sefardí, que fue también expulsada de España y se someten en tierras de sus ancestros, en tierras de Magreb, en donde evidentemente con el tiempo, poco a poco, se va desvirtuando con la llegada de productos nuevos, con técnicas que van descubriendo y al final de esta cocina primaria que estamos intentando buscar, llamada cocina judía del Andaluz, nos queda poquísimo a nivel documental. Ambrosio Miranda, que hizo un trabajo extraordinario en traducción de una cocina magrebí fantástica. Hay 6 referencias de cocina judía y que evidentemente pues llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque la mayoría son aves de corral. Y se supone porque es el que tenía más acceso en el sacrificio del propio judío en su casa, de poder matar o una gallina o un pollo o un pichón. Un pichón me refiero a un palomo tierno, que en este caso es una de las carnes con más abundancia en la Edad Media. Los judíos evidentemente era una de ellas, de las carnes que estaban autorizadas para poder sacrificar. Este sacrificio, obviamente, está basado en un elemento importante, según las leyes halágicas. No puedes hacer sufrir el animal. Y esto para evitar que sufra el animal es procurar, cuando tú haces el corte, no pellizcar la carne ni tocar un hueso. Yo suelo poner un ejemplo práctico y real. Posiblemente vosotros, digo vosotros en general, tanto hombres como mujeres, os ha tocado fregar los platos y los cristales y la escubertería y la cristalería en la cubeta, sobre todo cuando estás en plan apoyo doméstico. Y al no tener destreza, algunas veces se te ha roto una copa.
De repente sacas el brazo de la cubeta y ves el brazo, la mano o el dedo chorreando sangre y no te has enterado, ¿verdad? ¿Os ha pasado alguna vez esto? ¿Qué ha ocurrido? Que el cristal es un corte fino, sin ninguna ranura, igual que un bisturí. Desde tiempos remotos, las herramientas que utilizaban eran cuchillo, evidentemente, y se afilaba de forma habitual como una piedra pómez, como lo hacían antaño, como de forma tradicional, hasta llegar a un punto que tú tenías que localizar si realmente este cuchillo estaba en condiciones. No os voy a hacer una a la fina ni un cholent, pero sí os voy a hacer una pequeña, ligerísima práctica de cómo hacían los judíos la comprobación de este cuchillo para hacer el sacrificio de los animales sin que el animal sufriese. La imagen es un poco repelente, si el que lo quiera mirar no mire, porque evidentemente hay sensaciones que son bastante duras, y si me permitís lo voy a hacer en 2 minutos. Si la herramienta que me ha tenido uno de los directores del grupo lo ha hecho bien. A ver. Es un señor cuchillo. Para un judío sería suficiente para sacrificar un cordero o un cabrito. Tiene que tener unas dimensiones muy oportunas, mientras que para unas gallinas sería más pequeñito. Y una vez que se ha puesto a afilar el cuchillo y pensamos que está en condiciones, el ritual es un poco íntimo a nivel familiar. Si a un judío me ve que estoy haciendo eso, mira, ¿pero tú qué estás haciendo? ¿Qué le importa al cristiano lo que es como preparamos los cuchillos? Se trata de pasar la uña del dedo sin forzar 3 veces por la derecha, 3 veces por debajo y 3 veces por la izquierda. ¿Veis la uña? Cojo el corte, voy pasando y estoy localizando los escalonamientos, que tiene muchísimos, no serviría para nada, ni para matar un ratón. Este lado izquierdo no sirve para el sacrificio. Obviamente, si por la parte izquierda no sirve, por debajo tampoco. No os preocupéis que no me voy a cortar. No me voy a cortar. ¿Cómo lo sabes tú? Porque el dedo se paraliza. Ahora se ha parado. ¿Por qué se ha parado? Si tuviéramos un microscopio, veríamos que hay una pequeña hendidura, y esta hendidura es la que provoca el pellizcamiento cuando tú cortas o seccionas las arterias que alimentan el flujo sanguíneo al cerebro y la tráquea. Y no puedes tocar el cuello. Es decir, el shohet, que es el carnicero, no puede poner la mano así. Se llama el corte del violín. Es un corte transversal, líneo rápido, y con 30 segundos este animal queda prácticamente desangrado e inmovilizado. Es más, es obligación pasar un examen por un tribunal rabínico para que tú puedas demostrar tus destrezas de materife, y con lo cual tienes que estar acompañado con una personalidad
religiosa, pausada, cordial, tiene que tener todas las buenas calidades que tendría que tener un ser humano. Si no, no te dan la titulación y no te dejan sacrificar el animal. Pensad un detalle muy curioso de la importancia que tiene el sacrificio para el judío. Creo que fue en 1933, las autoridades nazis, una de las primeras acciones que hicieron contra los judíos fue eliminar de todas las familias los cuchillos que teníamos guardados para efectuar la shejita. Esto para que valoréis la importancia que tiene el sacrificio del animal. Evidentemente, esto, como no algún organismo no lo coja, tiene los días contados. Están los defensores animalistas por una parte, en donde países como Holanda y Bélgica ya han prohibido que las comunidades judías hagan el ritual de sacrificio. Hay algunos países más de la Comunidad Europea que están en ello. Les interesa más globalizar el comercio cárnico más que mantener los rituales, cuando sabemos científicamente que el animal no sufre nada, porque además en el preámbulo no se coge el animal a lo bestia, sino se coge con una cierta destreza, que yo no lo puedo demostrar porque no tengo aquí una gallina, en donde con 2 dedos entre las alas se coge, se gira, este animal queda inmovilizado, como si estuviese aturdido, y con el dedo meñique y el pulgar se coge la parte del pescuezo y simplemente se hace el violín y no se entera para nada. Y esto evidentemente provoca que hoy en día en los mercados de comida kosher, un pollo normal y corriente que puedas tú disponer para tus guisos, cumpliendo los preceptos que te obliga como judío, puede valer entre 30 y 35 euros. De allí que las comunidades judías europeas, sobre todo los askenazis, que tienen más dificultades que nosotros, se están convirtiendo en vegetarianos. Lo mismo le pasa al pescado. El pescado, no podemos comer pescado que nos antoja. Hay una serie de pescados, según la ley levítica y de la parte del Levítico de Deuteronomio, en donde solamente puedes comer pescados con escamas y aletas, aleta caudal, dorsal, ventral. Si no presentan estas características, no la puedes comer. La gente pregunta, ¿y por qué soy tan raros los judíos? Bueno, pues en parte porque también yo pienso que somos uno de los primeros pobladores de la tierra en donde tenemos un objetivo fundamental: defender el medio ambiente, en el fondo. Si no comemos quisquillas, ni moluscos, ni pulpo, ni gambas, ni langosta, es porque son cagoñeros. Yo cuando veo a un compañero cristiano o compañera cristiana que salimos juntos y vamos a comer por ahí, yo como lo que yo puedo comer y ellos pues piden estas gambas, por supuesto tan anheladas por muchos comensales, le quitan la cabeza y mastican y se están absorbiendo los jugos de la propia cabeza. Yo digo, madre mía, si supiera lo que te estás comiendo, posiblemente no comerías gambas. Y es que estos animales cagoñeros, lo que se trata es de limpiar de cadáveres del fondo marino.
Lo mismo que le pasa con las carnes. ¿Por qué solamente ganado vacuno, ganado porcino y caprino y no te comes otros animales? Bueno, pues simplemente porque tienen su función. Son animales rapaces. No te comerás un león, porque el león también come carne. Las águilas también pues comen otros animales. Y ahí está el detalle. El por qué estas diferencias con el resto de las comunidades que no pueden comer, pues eso, ni marisco, ni molúsculos, ni un animal que ha sido atacado por otro. Lo defiende la ley, es decir, una de las del por qué no dejaban de comer carne matada por un judío es porque a veces también los judíos hacían la judiada. Vendían carnes de mal uso para los cristianos y esto se enteraron y a partir de aquí hubo bastantes trifulcas también. Pero hay cosas maravillosas. Y es que a nivel de costumbres, el judío, tanto el judío sefardí como el askenazi, conserva las tradiciones culinarias de todas las fiestas que suelen tener al año. Lo mismo que un cristiano, evidentemente llega Navidad y hay una serie de platos que son indicativos o indispensables en la mesa navideña. Eso pasa evidentemente con Pascua. Llega Pascua, por supuesto, tenéis un mes anterior donde los viernes no suelen los practicantes, los cristianos practicantes. Esto siempre va para los practicantes. Hay gente que es atea y no hace estas costumbres. No comen carne hasta la semana de Pascua. Pues los judíos nos pasa lo mismo. En el fondo tenéis que pensar que hemos nacido del mismo tronco. Los mismos profetas, Isaac, Jacob, Abraham, Moshe, son los mismos. Lo que pasa es que el ser humano después cambia las leyes, las normas, y crean sus condiciones religiosas. En cuanto a la cocina, esta cocina festiva de los judíos, pues tenemos la fiesta de Año Nuevo, que es Rosh Hashanah, en donde siempre hay una relación alimentación y kilómetro cero. Tan famoso kilómetro cero que hoy en día están pregonando la mayoría de cocineros, sobre todo cocineros creativos, en donde están divulgando esta cocina kilómetro cero. Bueno, pues esto ya los judíos de Sefarad ya lo hacían. Entonces, ¿qué se pasa? Pues ¿qué se comía en el Rosh Hashanah, que es Año Nuevo? Pues miel y granadas. La granada está considerada como una de las frutas más sagradas del mundo del judaísmo. ¿Por qué? Porque según dicen, yo no lo he contado, cada granada contiene 613 granos. No sé si lo habéis contado, pero bueno, queréis probar alguna vez, lo probáis. Pues estos 613 granos representan los 613 preceptos que debe cumplir o que debería de cumplir el judío durante cuando la existencia de los templos. Si tú cumplías los 613, evidentemente te habías ganado un sitio al lado del Creador. Mientras tanto, tenías que seguir trabajando. Luego está Pesaj. Pesaj, que es la fiesta de Pascua, o Pascua judía, y que evidentemente es muy parecida a la cristiana porque a veces coincide con las mismas fechas. Hay un cumplimiento indispensable para que se pueda cumplir con la festividad, y es que no se puede comer ningún tipo de fermentación. El otro día tuviste levaduras, por tanto, todo, si fuese Pesaj, el día que se dio la clase de las levaduras y hubiese algún judío, no hubiese probado nada. Incluso el vino es una fermentación, por lo tanto se hace vino cocido, el vino de Kiddush. Y consecuentemente hay una especie de tortas de pan ácimo, el famoso pan ácimo que vosotros veis, que el pan ácimo no es más que en el mundo cristiano, cuando hacéis la comunión y os dan una hostia, este trozo de redondel que representa a Dios. Esto es un fragmento del pan ácimo. La última cena,
vosotros veis en las grandes pinturas a través de la historia, la última cena no es más que una cena de Shabbat, que es el día sagrado para el judío. Ahí, en donde no puede cocinar, curiosamente, no se puede hacer nada. Pero en Pesaj, en Pascua, tenemos cosas fantásticas, de las pocas cosas que han creado, y es que al no poder comer harina y derivados podía provocar una fermentación, recordando la salida de Egipto, en donde cuando Moshe dio la orden de salir, la gente se salió con todo lo que tenía a mano y el pan sin fermentar, y de ahí viene porque la almatzá o la almatzot en plural, que son estas tostas hechas con agua y harina con un tiempo de 60 segundos con hornos muy calientes para evitar que se fermente. Luego se suele endulzar la comida con unos pasteles muy populares en el Mediterráneo. Por ejemplo, en las islas del Andaluz, que es Mallorca fueron las islas del Andaluz durante casi, no llegan a 100 años, pero cuando estaban a través del mandato creo que de Denia, si no voy equivocado. Está lo que llaman el gâteau de almendra. No sé si lo habéis oído decir. El gâteau de almendra es un pastel hecho solamente con almendra, azúcar y huevos, y nada más. Tenéis un ejemplo en la cocina cristiana de la península ibérica, en Galicia, el pastel de Santiago. ¿Os suena? El pastel de Santiago, en este caso, es lo más parecido a un gâteau judío. Pero este gâteau judío, la formulación es muy sencilla, es el peso de huevos. Tú coges 6 huevos, 3 huevos, 5 huevos, los pesas. Si te dan 300 gramos, son 300 gramos de azúcar y 300 gramos de almendra molida cruda. Esto evidentemente es una formulación ancestral que la hemos encontrado en Salónica, la hemos encontrado en Nápoles, la hemos encontrado en Livorno y en Huelva hay una también. Y por cierto, y por Semana Santa, pues esto es una herencia del pasado que está viva, gracias a Dios. Baruch Hashem. Para que os fijéis, este tipo de pastel lo encontramos en estos lugares que os acabo de citar. Por ejemplo, en Italia le llaman cuori de dama, corazón de dama. Y en Turquía, que hubo una gran comunidad judía española, por supuesto, y segurísimo de la parte del Andaluz, porque el Andaluz, cuando hubo la diáspora de Andalucía, se marcharon en el norte del Magreb, se marcharon por Portugal, pero hubo también unas líneas horizontales del Mediterráneo que se alargaron para las zonas las zonas de Turquía y la parte turca, y se mantiene también la nomenclatura de gâteau. Lo que pasa es que se dice en ladino muez en lugar de nuez. En lugar de almendra lo hacen con nueces. Y es la misma formulación, el peso de huevo, harina y nueces. Se quedan cosas fantásticas, extraordinarias. Por ejemplo, en Salónica, ¿sabéis cuál es el plato más destacable y más más humilde que puedas encontrar de los pocos judíos de Salónica que quedaron? Pensar que antes de estallar la Segunda Guerra Mundial había cerca de 300.000 judíos en Salónica, le llamaban la Jerusalén de Occidente. Terminó la guerra y quedaron unos 5.000, pero quedaron familias suficientes como para mantener el patrimonio. Por ejemplo, es el pan con aceite, la rebanada de pan untada. Esto es un desayuno andaluz, pero ancestral. Luego, otra de las preparaciones muy semblantes
que por cierto la has puesto tú, la yufka, que es una pasta filo muy parecida a la pasta de hojaldre. De ahí se hacen verdaderas joyas culinarias parecidas a los pestiños, a los bartolillos, fritas, ¿eh? Y otras cosas también que podríamos estar alargando, porque a pesar de que ha tenido las dificultades que he dicho al principio, aún quedan platos culinarios, evidentemente de origen sefardí, que en algunos de ellos son intactos y otros no. Por ejemplo, el último, las torrijas. Las torrijas las encontrarás en Salónica y en la parte de Estambul como un postre casero extraordinario. Y una costumbre increíble. Y os imagináis los jornaleros andaluces cuando van a su trabajo, en donde durante por la mañana o por la tarde, o antes o después o durante, se paraban en las tabernas o en las zonas donde se expedía bebida y se tomaba tacita de cazalla? Esto lo habéis visto, ¿verdad? Bueno, pues en Salónica vas por el camino y en el 2023 aún ves gente que se para y pide el vasito de cazalla. Ahí la cazalla es un anisado muy parecido a la cazalla, pero se llama raki. Se toma su vasito de raki y hace la misma costumbre que haría pues hace 800 años su antepasado. Por tanto, que dentro de mi humildad, como judío, ¿qué pediría si estos fueran los Reyes Magos, como decís los cristianos? Que lo que has puesto a Alicia, dejásemos un hueco bastante grande, y vosotros los historiadores, que tenéis mucho que decir, llenar este hueco y presumir no solamente de cocina mediterránea, sino también de una cocina de las más antiguas que tenemos en el globo terráqueo. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar ya, pero antes Juan Jiménez, que va a hacer esta tarde ponente, nos va a contar muy brevemente, en un minuto, 2 minutos, de qué va a tratar su taller esta tarde, pues para que también sepamos de lo que nos hablará. Me lo ha pedido Pedro, Juan, la culpa es suya, ¿vale? Y bueno, dar las gracias a Alicia y a Tony, porque yo creo que han sido 2 ponencias extraordinarias y que además al final han tenido una relación muy clara entre ambas. Juan, te paso. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que son ponencias que no deja uno de aprender continuamente. Bueno, muy brevemente. Cuando vamos al mercado y uno se acerca al puesto de la fruta y de las verduras, uno ve muchísimas piezas totalmente cotidianas al día de hoy. Lo que uno no se puede ni imaginar es la historia que cuenta cada una de ellas, el origen de cada una de esas variedades de frutas y de verduras que observamos de manera cotidiana. Yo lo que os voy a contar es simplemente de dónde vienen ese origen, de dónde vienen esas frutas, esas verduras, con algunos ejemplos, porque lo vamos a simplificar mucho. Simplemente lo que quiero exponer es cómo la humanidad, el ser humano, en los últimos 10 años ha sido capaz de interaccionar muy estrechamente con la naturaleza e ir mejorando. Sin saberlo, se convertían en unos mejoradores genéticos fascinantes, y todas esas hortalizas, todas esas frutas y verduras que no existían hace 10.000 años, pues con esa labor de interacción entre el ser humano y la naturaleza han conseguido que existan lo que hoy conocemos y lo que hoy nos comemos y que están tan fascinantes. Así es que básicamente esa es un poco la historia que yo voy a contar. Obviamente escapa un poquito
del ámbito de la que es la cultura y la historia, porque me meto un poquito en la ciencia, en el origen genético. Trataré, por lo tanto, de hacer una cosa tremendamente simplificada para que seáis capaces de seguirle la pista al origen de estas especies desde los primeros pasos en su naturaleza. Y luego me meteré también en un último aspecto muy especulativo y quizás controvertido. Y es que efectivamente el ser humano ha hecho de ingeniero genético durante los últimos 10.000 años sin saberlo, sin saber lo que hacía. Y mi duda hoy en día, que sí lo sabemos y que somos capaces de ser ingenieros genéticos sabiéndolo, mi duda es si no sería una buena idea el utilizar esos conocimientos para combatir una de las epidemias más grandes que está sufriendo nuestro planeta, que es esa epidemia química. Una epidemia química que, sin saberlo también, ha llegado a una situación pues importante para la salud de nuestra humanidad. Así que en ese ámbito donde uno puede especular de qué manera puede combatir esa epidemia química, si es bueno o no utilizar esos conocimientos de la ingeniería para combatirlo, pues será el último toque de especulación y de debate, si es posible, en el que entraremos pues en la charlilla que yo voy a dar. Pues eso es todo, chicos, ya nos veremos luego. Gracias. Bueno, pues de nuevo emplazamos a las 4. Venga, muchas gracias por todo.